África es considerada la cuna de la humanidad y se cree que de allí proceden las sucesivas especies que dieron lugar a los seres humanos. La Edad Antigua en África incluye la aparición de la civilización egipcia, el desarrollo de las sociedades fuera del Valle del Nilo y la interacción entre ellas y otras sociedades fuera de África. En el Valle del Nilo, el uso de tubérculos, plantas silvestres, la pesca y la caza de animales salvajes se mantuvo durante miles de años. La colonización externa de África se puede dividir en 3 etapas: Antigüedad clásica, la expansión musulmana y la invasión europea. Desde la expansión y la conquista de las culturas occidentales, Grecia, Roma, España, Portugal, Inglaterra, entre otros, a diversos pueblos del mundo, las poblaciones africanas fueron sometidas fundamentalmente como mano de obra esclavizada por parte de los conquistadores. En consecuencia, muchas poblaciones africanas fueron desarraigadas de sus lugares originarios y llevados por diversas partes del mundo. A través de estos procesos, dichas poblaciones llevaron consigo no solo su mano de obra, sino también parte de su cultura, incluso el idioma, la música, la religión y más. A pesar de la opresión y el desarraigo de buena parte de sus costumbres que sufrieron estas poblaciones, lograron salvar parte de su cultura a través de las prácticas clandestinas de estas. Así pues, se generó un sincretismo cultural con las costumbres europeas e indígenas que predominaron en el ámbito local. La cultura afrodescendiente está en cada rincón del mundo a través de una inmensidad de manifestaciones. A cultura ela é estruturante, é ela que estrutura o cidadão, é ela que dá, é ela que reafirma a sua identidade. A cultura é a alma do ser humano. E a cultura afro é a água, é a nossa água. Então assim, é fundamental o conhecimento dessa cultura, o empreendimento dessa cultura, a consciência dessa cultura. Es como antes, si fuera a hablar del antepasado, puedo decir que era una cultura medio que prohibida, y hoy es como un medio de vivir, no digo ni de sobrevivir, pero de vivir, porque yo soy prueba de eso, y mi familia también, mi padre y todo. São nossas raízes, são o candomblé, o acarajé, e aí por aí vai. En el reconocimiento de las contribuciones de los afrodescendientes del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó a 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes. El año tuvo los objetivos de fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura. Por ello, ha sido muy aplaudido que en el 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclame el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzará el 1 de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024, con el tema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. La ONU declara que al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano. El objetivo de dicha iniciativa es otorgar un mayor reconocimiento a las contribuciones sociales, culturales, políticas y económicas de la comunidad afrodescendiente en el mundo. La Organización de los Estados Americanos también se ha sumado con un plan de acción en el marco de dicho decenio. Brasil, el quinto país más poblado del planeta, reúne a gentes procedentes de África, Asia, Europa y otras zonas de América. La diversidad de orígenes ha generado una sociedad multicultural,
siendo particularmente importante la población afrodescendiente. La historia de su cultura afrodescendiente es una de esclavitud, que se erige como una de las influencias socioculturales más importantes que se desarrollaron en este país. Desde la colonización portuguesa a territorios brasileños, se instauró un régimen colonial. La magnitud del territorio y los abundantes recursos que había y las actividades que se desarrollaron en él, principalmente en las plantaciones de azúcar y trabajos de minerías, demandaron una abundante mano de obra que las poblaciones indígenas no satisfacían. Por tanto, se inició un proceso de migración, siendo la población africana, junto con la europea, los grupos predominantes y más importantes que arribaron a Brasil. Durante el periodo de la conquista portuguesa, llegaron alrededor de 4 millones de esclavos africanos a territorio brasileño, es decir, un 40% de todos los africanos llevados a las Américas. La mayoría procedía de la costa occidental de África. Los negros vinieron en barcos, ¿no? Los primeros de la región de Angola, porque estaba la colonia portuguesa, y llegaba de una manera sobrehumana. De 30 a 40% de los negros que venían como esclavos llegaban en Bahía enfermos o muertos, ¿sí? Inclusive, a parte baja de la ciudad, donde está ahora Mercado Modelo, ahí llegaban los negros, ¿sí? Es por eso también que el proceso de abolir la esclavatura en Brasil tardó mucho, porque para Portugal era un gran negocio los tráficos de esclavos. En general, cuando los europeos conquistaron América, se trazaron planes de expansión que exigían mano de obra barata. En un principio, se esclavizó a los pueblos indígenas americanos y luego empezaron a traer personas esclavizadas de África. Justificaban que tenían mayor resistencia física para el trabajo y para las enfermedades, especialmente las tropicales. Hoy, queda claro el desdén y el racismo con el que planificaron la explotación y la esclavitud a gran escala de esclavos africanos, de seres humanos, en lugar de pensar en una migración portuguesa, por ejemplo en el caso de Brasil. La esclavitud duró más de 3 siglos en Brasil, y las víctimas, predominantemente los africanos, sufrieron de pésimas condiciones de vida y se les prohibió practicar sus diferentes costumbres. En vez, tuvieron que adoptar la lengua portuguesa y se les impuso la religión católica. A pesar de los retos, no dejaron que su cultura africana muriera. Así pues, de manera clandestina y a escondida de sus esclavistas, practicaban sus danzas y rituales. Además, crearon la famosa capoeira, una forma de lucha convertida en arte años más tarde. La capoeira, que hay una influencia muy grande de la cultura afro, ¿no? Que aunque sea un deporte brasileño, pero es de origen africana, ¿no? A importância da cultura afro para o Brasil é o próprio Brasil. O Brasil não vive sem a cultura afro. Mientras que la economía brasileña era el motor del comercio atlántico de esclavos, la resistencia a una vida de trabajo forzado manifestaba cómo los esclavos querían cada vez más vivir libres. La resistencia a la esclavitud adoptó muchas formas tales como la desesperación y las huelgas de hambre, que terminaban en muertes, huidas, paros y revueltas. Otros se refugiaban en la religión y muchos escapaban de sus amos y formaban los quilombos o palenques, comunidades de esclavos fugitivos que se extendieron rápidamente por zonas poco accesibles. El quilombo se transformó en una alternativa organizacional política y económicamente hablando ante los abusos de los colonizadores, y hacía que los esclavos aspiren y logren, en no pocos casos, mejores condiciones de vida. El quilombo fue la primera experiencia sociopolítica de soberanía que ejercieron los africanos traídos a Brasil y sus descendientes. Aún ahora, hay más de 700 pueblos que comenzaron como quilombos y tienen una valoración histórica significativa en la sociedad brasileña. Que el día 20 de noviembre, en todo Brasil, hay un gran movimiento que es el Día Nacional de la Conciencia Negra, porque hubo un negro de origen yoruba de Nigeria que empezó los quilombos en Brasil. Quilombos eran refugio para negros que no querían quedarse como esclavos. El 20 de noviembre, una lástima que él fue capturado por los bandeirantes y los mataron, cerca de 1695. Salían de ese proceso de esclavitud y iban a
construir su sociedad propia en nuestros espacios, un espacio de resistencia. Entonces ahí tuve un gran líder que fue Zumbi de los Palmares. Tras 30 años después de la proclamación de independencia, el tráfico de esclavos por la ley Eusebio de Queiroz fue suprimido en el año 1855. Después de la abolición de la esclavitud, el proceso de integración de los afrodescendientes en la vida cotidiana ha sido un proceso largo. Desde la discriminación racial por parte de los descendientes europeos hasta la propia negación de sus orígenes, el proceso de inclusión se ha visto obstaculizado. Además, las políticas públicas en este sentido fueron un tanto escasas. Sin embargo, en las últimas décadas, Brasil ha experimentado un proceso de rescate de su identidad afrodescendiente. Según el censo del 2010 realizado por el gobierno brasileño, un 50,7% se identifica como afrodescendiente, es decir, más de 96 millones de personas. Cada año, el porcentaje de brasileños que se autorreporta para identificarse como no blanco está aumentando. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, esto se debe a la revalorización de la identidad de los grupos étnicos históricamente discriminados. Gilberto Freire, un destacado sociólogo y antropólogo brasileño, en su famoso libro Casa Grande y Senzala, señala que cada brasileño, incluso el blanco de cabellos rubios, lleva en el alma, cuando no en el alma y en el cuerpo, la sombra o por lo menos las trazas del indígena o del negro. La teoría de Gilberto Freire es la teoría de la miscigenación. No puede ser que no somos miscigenados, porque somos un país con muchas culturas, con muchos pueblos, con africanos, indígenas, europeos, portugueses, holandeses, españoles. Puede ser que la predominancia mayor de la cultura afro fue algo que se permaneció porque el proceso histórico de resistencia fue muy fuerte. La integración de los afrodescendientes ha sido impulsada a través de la expansión del empleo y de la educación, y de programas de inclusión por parte del Estado, que inició cuando incluyó la variable afrodescendencia en los censos, encuestas de hogares y otras instancias de relevamiento de la población, que generaron el sentimiento de pertenencia en la sociedad brasileña. Hoy en Brasil hay varios ejemplos del resultado de la fusión entre lo europeo, lo africano y en menor medida lo amerindio. Aunque el catolicismo es la religión oficial de Brasil, existen otras religiones y creencias como la Umbanda y la Macumba o la Quimbanda, que tienen raíces africanas y han convivido con esta religión oficial. La mezcla del catolicismo y tradiciones africanas generó una religión sincrética conocida hoy como candomblé, nombre africano que designa una danza en honor a los orixás, sus dioses o espíritus. Sí, candomblé fue la religión que vino de África con los esclavos, ¿no? Que es una cultura animista y también está relacionada con la noción de familia, que se va pasando para pai y hijos. Inclusive los dioses de candomblé se llaman orixás, que en principio serían ancestrales divinizados, que cuando vivos tenían poderes sobre fuerza de la naturaleza y algunas actividades. Es muy interesante también que en África es una cultura de hombre, en Brasil de mujeres, es matriarcal. Y solamente en Salvador tenemos cerca de 1.200 templos de candomblé, que se llama terreiros. ¿Por qué terreiros? Porque la fuerza viene de la tierra. Inclusive la zona donde están construidos los templos hay mucha espiritualidad, porque ahí los negros trabajaban en las plantaciones de caña y cuando estaban muertos ahí lo enterraban. Entonces hay muchos candomblés de Angola, de Nigeria, de Congo y de Benín. La única cosa que cambia entre las cuatro naciones, la forma de tocar los tambores y la lengua cuando canta las músicas. La música popular de Brasil está muy influenciada por los ritmos africanos. Entre los ejemplos más conocidos están el carimbó, la lambada y por supuesto la samba. Este último género musical es el protagonista del Carnaval de Río, pues durante las 3 noches que dura esta fiesta,
desfilan las mejores escuelas de samba de la ciudad. Otros estilos, como la bossa nova, que se da a conocer a finales de los años 50, el jazz fusión y el moderno axé, contienen en mayor o en menor medida influencia afro, cuya influencia se puede identificar por sus ritmos y su percusión. En la comida brasileña, los africanos introdujeron el uso del arroz y los frijoles y convirtieron la feijoada o frijolada, a base de frijoles negros, carne de cerdo y hortalizas, en un plato nacional de Brasil. Estas tradiciones culinarias ahora tienen un rol protagónico en la comida típica del Brasil. Fazem comida de restos, por exemplo, restos que os brancos deixavam, transformam numa grande comida como a feijoada. A feijoada surge daí, quer dizer, de pouco de carne seca, uma carne disso, pedaços de carne que eles vão e transformam numa comida maravilhosa. Conocedor de la riqueza que significa la herencia afro a la cultura nacional de Brasil, el curador Emanuel Araujo fundó en el 2004 el Museo Afro Brasil, dedicado a la investigación, conservación y exposición de objetos relacionados con el universo cultural de los afrodescendientes en Brasil. Este museo se encuentra dentro del Parque de Sao Paulo y cuenta con más de 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías, documentos y piezas etnológicas de autores brasileños y extranjeros, producidos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En este espacio se hacen exposiciones sobre diversas facetas de los universos culturales africanos y afro-brasileños. Actualmente está dividido en 6 núcleos: África, diversidad y permanencia, trabajo y esclavitud, las religiones afro-brasileñas, lo sagrado y lo profano, historia y memoria, y artes plásticas, la mano afro-brasileña. El museo, dedicado a mostrar y documentar las influencias africanas en la construcción de la sociedad brasileña, es en sí un ejemplo de la mezcla de culturas, donde lo afro forma parte principal de una sociedad mayoritariamente católica. La mayoría de brasileños viven en la costa, aproximadamente el 75%, habitan en el sur, el sureste y el noreste. Los afrobrasileños se concentran en esta última región, donde Salvador Bahía es su capital cultural. Esta ciudad es popularmente conocida como capital de la alegría, debido a los enormes festejos populares, y Roma Negra, por ser considerada la metrópoli con el mayor porcentaje de personas de raza negra localizada fuera de África. Bueno, Bahía es vista en Brasil como la segunda África. Acá tenemos cerca de 80% de afrodescendientes, porque hay una estadística de la UNESCO, Patrimonio Mundial, que de 1550 hasta el 1871, cuando empezó el tráfico de esclavos, cerca de 6 millones de negros llegaron acá para el trabajo esclavo. Un comunicado especial sobre los afrodescendientes en la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Cádiz 2012, se declaran simbólicamente a Salvador Bahía como capital iberoamericana de los afrodescendientes. En una entrevista al secretario de Políticas de Promoción de Igualdad Racial, Mario Lisboa, señala: tenemos una legislación que obliga a las escuelas de enseñanza básica a estudiar la cultura afrodescendiente e indígena en la formación de la historia y del pueblo brasileño. Pero hasta ahora teníamos un problema, y es que los propios profesores no estaban capacitados para dar esa temática. É seguro que a gente tem uma grande gama de preconceito, muito, porque se for reparar a questão de onde está o negro, por exemplo, nos empregos, nos trabalhos, né, nas empresas, a grande maioria está num cargo menor, não está lá em cima. Mesmo quando esse negro ele tem uma competência, uma expertise, ele não tem a facilidade de ocupar um espaço como o branco tem. Entre los esfuerzos gubernamentales de inclusión, es importante señalar el del gobierno del expresidente Enrique Cardoso, quien creó la Comisión Interministerial contra el Racismo. Posteriormente, el gobierno de Lula da Silva, en una agenda política consensuada con el Movimiento Afrobrasileño Unificado y el Partido de los Trabajadores, crea en el año 2003
la Secretaría contra la Discriminación Racial con rango ministerial. Todavía falta mucho, pero ya está empezando a caminar este proyecto, ¿no? Hay un montón de actividad que proporciona buen rollo para la cultura afro, ¿no? Digo afro-brasileña. Há um tempo atrás a gente não podia ter os nossos dreadlocks, nosso cabelo natural. Certo? Hoje também, mas naquela época era pior. Hoje não, os filhos da gente já têm orgulho de ser negro. E teve um período que não era bom ser negro no Brasil, na Bahia. Existen iniciativas privadas para fomentar la inclusión en Brasil. Cabe destacar que el grupo de institutos, fundaciones y empresas, GIFE, ha tenido importantes iniciativas de inclusión de la población afro-brasileña, combinando inclusión y desarrollo local con proyectos de autogestión y liderazgo. Así Brasil se ha convertido en un referente importante para los pueblos afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Tem algumas leis de incentivo às empresas para abraçar esses projetos, só que ainda é muito pouco, porque essas empresas abraçam muito mais quando são eventos ou são produtos ligados ao carnaval, por exemplo. Então é mais complicado. Então, se é uma parte da cultura ligada ao afro-religioso, já as empresas não se dedicam tanto, né, a patrocinar, por exemplo, a fomentar essas ações. Então, o meu projeto maior é fazer com que as pessoas tirem a muleta e enxerguem o potencial gigantesco que cada um tem e não precisa ficar buscando esmola dentro de um governo. Qual é a grande estratégia nossa? É afirmar isso do ponto de vista do Brasil e depois trabalhar, e juntamente, não é depois, trabalhar na perspectiva da criação de um mercado que possa nos garantir a afirmação do nosso conhecimento, da nossa tecnologia, do nosso turismo, da nossa cultura, interagindo com o outro de forma ativa, positiva, afirmativa e lucrativa. Como puede verse, la cultura afro ha logrado mucha visibilidad en Brasil, desde la danza, la música, la religión, la cultura culinaria, el idioma, los deportes, la literatura y la política. En política, entre las iniciativas de promover la integración de afrodescendientes, se ha alentado la acción afirmativa, mediante el sistema de cuotas, que es la política de ofrecer oportunidades para segmentos de población afrodescendiente. Así, además de iniciativas a nivel educativo y de programas sociales, se aprobó en 2014 una ley que reserva un 20% de los empleos en el servicio público a la población afrodescendiente. Ahora hay una política social en Brasil de inclusión, ¿sí? Yo pienso también que el tema de las cotas en las universidades en parte puede ser una discriminación, pero crea oportunidad, ¿sí? Tenemos un Brasil ahora que es un país emergente con mucha oportunidad, pero es necesario también que las comunidades se organicen, ¿entiendes? Porque hay mucha burocracia para tener acceso a las cosas, pero si la gente se organiza de una forma política, social, las cosas acontecen y la gente tiene oportunidad. Então, cada vez mais os negros estão ocupando os espaços da política para interferir, mas ainda não é suficiente, que nós precisamos de ter mais negros, né, nos quadros, tanto do Estado, do governo federal, que isso aí vai mudar essa feição, essa forma de olhar o negro. Ampliamente, la cultura afro-brasileña ha dotado al mundo de importantes aportes socioculturales. Pero nada de esto pudo haberse conseguido sin ese espíritu libertario de estos hombres y mujeres que volvieron los obstáculos oportunidades y que alcanzaron ser parte de una sociedad y de un país que ya es suyo y que no sería tan maravilloso sin ellos. Fomos trazidos de África, então é importante a gente preservar a nossa história. É a nossa história, é a história do povo negro. Então isso é importante para cada povo negro dessa cidade preservar a sua cultura. Há pensador panafricanista jamaicano, Marcos Garvey, que disse que hombre
ou uma mulher que não conhece sua história é como uma árvore sem raiz. Então, isso é algo que de alguma forma estuve sempre na cabeça dos liderazgos afro-brasileiros. Construir nossa história e resgatar a história de nossos antepassados. Todos temos que amar o próximo como a nós mesmos. Não podemos tratar nenhuma pessoa de desigualdade, porque somos todos iguais, independente de classes, raças, somos todos iguais. Como eu, todo o povo negro, metropolitano, brasileiro, baiano, tem a responsabilidade de honrar o sangue que foi derramado. Né? Hoje nós temos outras armas, nova tecnologia, não tem mais o tronco, mas existe outras armas. E assim, nós negros, os movimentos negros, as universidades, as escolas, a própria sociedade tem que reconhecer esses instrumentos e lutar contra esses instrumentos. E é isso que nós estamos fazendo. É ter perseverança, é ter união e tentar mudar. Tentar cada dia que passa os menos favorecidos se juntarem mais, entendeu? Com uma ideia só para poder mudar esse quadro.